Entonces, de la función lineal habíamos visto que eh, la forma, la forma de la ecuación o de la función era f de x igual a ax más b. Esto para la lineal. Y habíamos visto que el dominio iba desde menos infinito hasta infinito y el rango desde menos infinito hasta infinito. Dijimos que en general era así, a menos que fuera una línea horizontal. ¿Ok? Luego veíamos la función cuadrática y esta ya es de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, y habíamos dicho que esta forma pues es la cuadrática y que su dominio iba desde menos infinito hasta infinito y que el rango entonces iba desde un valor h hasta infinito. O podía invertirse dependiendo de si la función estaba cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿cierto? Y alcanzamos entonces a ver la función cúbica, que tenía la forma ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Y en este caso, pues es la cúbica, cuyo dominio es menos infinito hasta infinito y el rango desde menos infinito hasta infinito. Hasta ahí fue lo que vimos con respecto a dominio y rango de esas tres primeras funciones. A todas estas funciones que se componen de la misma manera, des en cuenta que empiezan con un exponente y se va reduciendo ese exponente. Aquí empieza con exponente 2 y se reduce el exponente. Aquí empieza con exponente 1, pues se reduce de todas formas. A todas estas funciones nosotros las llamamos funciones polinómicas. Todas estas funciones toman el nombre de funciones polinómicas. ¿Ok? Polinómicas. Y lo único que va cambiando es el grado de la función. ¿Ok? Entonces aquí es de grado 1, en la lineal grado 1, la cuadrática grado 2, la cúbica será de grado 3. Lógicamente entonces tendremos la de grado 4, la de grado 5, la de grado 6 y así en adelante. ¿Ok? Esas funciones entonces van mostrando ciertas características de acuerdo al grado que ellas traen. Entonces, podemos tener funciones que son de grado impar y funciones que son de grado par. ¿Ok? Entonces, las de grado impar serían la función lineal, la función cúbica, la función de quinto grado, de séptimo grado, de noveno grado. ¿Ok? Y, lógicamente, las funciones pares o de exponente par, entonces tendríamos la función cuadrática, la función de cuarto grado, la de sexto grado, la de octavo grado y así sucesivamente. ¿Ok? Las funciones de grado impar, todas las funciones de grado impar siempre tienen un dominio que van desde menos infinito hasta infinito y el rango siempre van desde un valor h hasta un valor hasta infinito. ¿Ok? Todas las funciones de grado par tienen esa característica. Impar, profe. Perdón, las de grado impar van desde menos infinito, rango desde menos infinito hasta infinito. Mientras que las de grado par sí son las que estaba anotando ahí. Tienen dominio que van desde menos infinito hasta infinito y el rango van desde un valor h hasta un valor infinito. Hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo generalizar
todas estas curvas polinómicas. Nosotros habíamos dicho que estas curvas polinómicas, o en particular las vimos con la cuadrática y con la cúbica, era que presentaban un comportamiento donde había un valor máximo y un valor mínimo, ¿cierto? Y entonces dijimos que en el caso particular de la cuadrática tiene esta forma, y a esto le dijimos que se le llamaba sencillamente un mínimo. ¿Ok? Esto para la cuadrática. Para la cúbica, entonces dijimos que era así, y que esto iba a ser un máximo y que tenía un mínimo. La de cuarto grado, entonces, ¿cómo es? La de cuarto grado es una función que va a tener esta forma. O sea que tiene dos mínimos. Un mínimo por acá, tendría otro mínimo por acá, y aquí tendría un máximo. Esa ya es la forma de una función de cuarto grado. ¿Ok? Es decir, una función que tiene la forma f de x igual a ax elevado a la 4, y ahí empieza a disminuir sus exponentes. ¿Ok? Entonces, como esta es de grado par, significa que este es el valor h del que estamos hablando. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener un valor h por el cual, perdón, esto es k, infinito, no h. K, infinito. Así estábamos notando ese punto, ¿cierto? H, K, pero K es la altura, por lo tanto K es la ubicación en el eje vertical. ¿Sí estamos? Sí, señor. Sí, profe. A estos puntos nosotros los vamos a llamar unos puntos críticos. Aquí, donde está el mínimo, entonces hay un solo punto crítico. Aquí hay dos, por lo tanto hay dos puntos críticos. Aquí 1, 2 y 3, por lo tanto hay 3 puntos críticos. Eso ya nos lleva entonces a generalizar cómo van a ser todas las funciones polinómicas. ¿Ok? Lo primero es que podemos entender que van a tener un dominio y un rango que obedece a esta condición. Y la segunda tiene que ver con la cantidad de puntos críticos que va a tener. ¿Ok? Entonces, podemos decir que todas las funciones polinómicas van a tener un punto crítico menor al grado. O sea que ya puedo empezar por decir que una función que, por ejemplo, fuera de octavo grado, si es de octavo grado, significa que va a tener 7 puntos críticos. ¿Ok? Entonces, pues cuando yo voy a ver esa forma, pues si ella, por ser de grado par, viene de esta forma, entonces vendría con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos críticos. ¿Ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos críticos. Significa que una función de octavo grado tiene que ser de esta forma. ¿Ok? Y como es de grado par, entonces su dominio va desde menos infinito hasta infinito. Y el rango empezaría en el punto más bajo que coincida de estos. Aquí gráficamente, este parece ser el punto más bajo, por lo tanto este sería el valor K. Aquí quedaría el valor K a partir del cual empezaría ese dominio. Nosotros vimos hasta tercer grado cómo hallar estos valores de K, ¿cierto? Nos vimos cómo hallarlos. De aquí en adelante, pues no vamos a plantearlos. Primero porque no es normal que se trabaje con ese tipo de funciones, ¿ok? No es normal. Segundo, porque necesitaríamos de procedimientos bastante específicos para poder hallar esos valores de H y de K, ¿ok? Entonces, para poder hallar estos dominios y estos rangos, nosotros vamos a trabajar hasta la función de tercer grado. ¿Listo?
Ustedes no van a trabajar con funciones de mayor grado, sino solamente hasta tercer grado. Pero sí es importante que conozcan cuál es el comportamiento general de cualquier función polinómica. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces eso nos lleva a ya salir de las funciones polinómicas. La siguiente función que nosotros vamos a ver es la función radical. Entonces, función radical. Precisamente por llamarse función radical debemos entender que corresponde a las funciones que incluyen raíces, ¿cierto? Entonces, a esto será funciones que contienen raíces. Pero es específicamente raíz cuadrada, ¿ok? Específicamente vemos la función que contiene la raíz cuadrada. Las funciones radicales entonces van a tener la forma en general f de x igual a la raíz cuadrada de otra función, que esta función va a ser una función polinómica. ¿Ok? La función que tenemos aquí va a ser una función polinómica. ¿Listo? Ya sabemos entonces que polinómica porque tiene la forma ax elevado a la n más bx elevado a la n menos 1 más hasta que llegamos a una constante c. ¿Listo? O sea que esto que está aquí adentro va a tener esta forma. ¿Listo? Las funciones, existe una condición para las funciones radicales, o en particular con la función raíz cuadrada, y es que sabemos que nosotros no podemos sacar raíz cuadrada de un número negativo. O sea que esta función tiene una condición. La condición para esta función es que g de x siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? El resultado que genere g de x siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí está claro eso? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Sencillamente porque sabemos que dentro de los números reales no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Vale? Esta condición, entonces, es la que me genera el dominio de una función radical. ¿Ok? Tenemos que ver cuáles son los valores que cumplen esta condición. Eso va a depender del tipo de función que tengamos aquí internamente. Si la función es lineal, pues vamos a poder solucionar esto o hallar esto, pero si la función es cuadrática, vamos a hallarlo de otra forma. Para eso, tenemos que recordar entonces cómo es que se solucionan las inecuaciones. Recuerden que a esto, mayor que, menor que, se le llama una inecuación. Entonces, pues vamos a ver cómo solucionar inecuaciones de funciones que sean lineales o funciones que sean cuadráticas. Entonces, función lineal, por ejemplo, o inecuación lineal, sería algo que tenga la forma ax más b, igual que en el caso de la función. Para solucionar este tipo de inecuaciones, entonces se soluciona exactamente igual que como se solucionaría una ecuación, no inecuación, sino ecuación. Es decir, cuando esto no es así, sino que es igual a 0. ¿Ok? A esto lo llamo inecuación, esto sí es ecuación. ¿Ok?
Entonces recordamos que el procedimiento me dice que es despejar y que para ello nosotros trasladamos los valores al otro lado de la igualdad en orden jerárquico y realizando operaciones contrarias, ¿no? Así es que decimos que despejamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solucionar la inecuación 2x menos 8 mayor o igual que 0, entonces aquí tendría que pasar primero el 8, está negativo, pasa positivo, común y corriente, y después el 2 que multiplica pasaría a dividir. Y eso entonces nos dice que x es mayor o igual que 4. Significa que esta inecuación se satisface, decimos así, se satisface con cualquier valor que tenga x que sea mayor o igual a 4. ¿Está claro hasta ahí? O sea que No. si yo tengo una recta numérica, donde aquí está el 0, por aquí estará el 1, 2, 3, 4. Cualquier valor que sea de aquí en adelante, cualquier valor que sea de ahí en adelante, entonces satisface o cumple esta condición. Es decir, la condición que 2x menos 8 sea mayor o igual que 0. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Ok. No, profe. No, no, señor. ¿Alguien quiere iba a decir algo? Me repito. No, que no hay preguntas, profe. Bueno, listo. Esto cumple estas reglas. Solamente existe una excepción. ¿Ok? Y la excepción dice, cuando se pasa a multiplicar o a dividir, yo no sé si están tomando nota, pero les dicto ahí suavemente. Cuando se pasa a multiplicar o a dividir un número negativo, en una inecuación, el símbolo de desigualdad, cambia de sentido. Sí. ¿Ok? Entonces, si este es mayor o igual, al cambiar de sentido se convertiría en menor o igual. Ejemplo, si tenemos 9 menos 6x mayor que 0, ¿se cumple para mayor o igual o para simplemente mayor? ¿Listo? O para cualquiera que tengamos aquí. Entonces, el 9 está positivo. Aquí tenemos signo positivo, pasaría a negativo. Entonces me quedaría menos 6x mayor que menos 9. ¿Ok? Y ahora, el 6 que está multiplicando, porque el 6 a pesar de que tiene ese signo negativo, está multiplicando, ¿no? Aquí dice 6 por x. Entonces el 6 pasaría a dividir. Y quedaría menos 9 sobre menos 6. Como este número que pasó a dividir es negativo, el símbolo cambia de sentido. Y quedaría de esta forma. ¿Ok? Aquí la división no es exacta. Nos quedaría, creo que 1,5. Sí, sí, sí. Sí. Entonces la solución de esto serían todos los valores que van desde 1,5
Y como aquí dice que son menores, significa que van desde 1,5 hacia los menores que irían en este sentido. ¿Ok? La forma de solucionar inecuaciones lineales. Es la única observación que hay que tener en cuenta. Cuando se pasa a multiplicar o a dividir un número negativo, el símbolo de desigualdad cambia de sentido. Esta condición o esta solución es la que perfectamente o la que nos permite solucionar o hallar el dominio de este tipo de funciones, teniendo en cuenta esta condición para esas funciones. Entonces, ejemplo, hallar el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 6x menos 3. ¿Ok? Entonces, planteamos la condición y la condición me dice que esto que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, decimos 6x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Aquí quiero que vean antes de continuar los dos símbolos que coloqué. Aquí coloqué la bolita cerrada, mientras que aquí la coloqué abierta, ¿no? Igual que lo que vimos en las gráficas, esto significa que sí se incluye el valor, esto significa que no se incluye el valor. ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Entonces, para este caso, sencillamente el 3 que está restando pasaría a sumar. Y el 6 que multiplica vendría a dividir. Si simplificamos, me quedaría un medio. Entonces, gráficamente, o la solución gráfica de esto, me está diciendo que tenemos una función que viene desde un medio hacia el infinito. Y como dice mayor o igual, entonces significa que sí debo incluir el un medio y esto se extiende en este sentido. ¿Ok? Esto sería la representación gráfica de esta inecuación que se convierte en el dominio de esa función. ¿Ok? Entonces el dominio me dice que parte desde un medio y como sí lo incluye, entonces recordamos que utilizamos corchete hasta infinito. Ya tendríamos el dominio de una función radical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. Ahora vamos a hablar del rango de esa función. Para poder hablar del rango de la función radical, pues tenemos que entender cómo es la gráfica de una función radical. La función radical es de esta forma. ¿Ok? Esa es la gráfica de una función radical donde este valor sencillamente lo notamos como un valor A que corresponde a la solución de la inecuación. ¿Ok? Ese valor A es precisamente la solución de la inecuación. Por lo tanto, si esta función se proyecta de esta forma, significa que se está proyectando tanto en forma horizontal como en forma vertical. Por lo tanto, podemos concluir que el rango va a ser igual a 0, infinito.
¿Te quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces, así como está, digamos que este brazo de la función, Profe, ¿puedes repetir cómo vi con la línea? Por favor, lo de A. lo de A, el valor A es sencillamente la solución de la inecuación. Ah, bueno, profe. Para este Gracias. ejercicio, A es igual a un medio. Así de sencillo. Para este ejercicio, ¿no? Sí, sí, profe. O sea que para este ejercicio el dominio va desde el valor un medio que me dio A hacia el infinito. Y el rango, entonces sabemos que es verticalmente, empieza en el eje X, ¿Y por qué tiene que ser en el eje X? Porque igual no existe ninguna raíz cuadrada que me dé un resultado negativo, ¿ok? O sea que si yo le saco la raíz a cualquier valor, esa raíz siempre va a ser un número positivo, ¿ok? Entonces, por eso tiene esta forma. Como ya vimos, existen ciertos ejercicios donde este sentido se va a invertir, por lo tanto podemos tener problemas donde el brazo viene es para el otro lado y entonces se extiende indefinidamente pero hacia la izquierda y también hacia arriba. En este caso, el dominio, igual vamos a tener aquí un valor A, pero el dominio iría desde menos infinito hasta el valor A y el rango iría desde 0 incluido hasta infinito. ¿Ok? Todo depende de cómo tengamos que solucionar la inecuación. Ejemplo, hallar el dominio y el rango de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 4x menos 10. Perdón, 10 menos 4x. 10 menos 4x. Entonces igual, empezamos por decir que 10 menos 4x tiene que ser mayor o igual que 0. Despejamos, para eso el 10 que está positivo pasaría a negativo. Entonces me quedaría menos 4x mayor o igual a menos 10. Ahora el menos 4 que multiplica pasaría a dividir. Me quedaría menos 10 sobre menos 4. Pero como pasé a dividir un número negativo, este símbolo cambia de sentido. ¿Ok? Si hacemos esta división, me quedaría que x es menor o igual a 2,5. Entonces, gráficamente, por aquí estaría el 2,5. Bueno, esto lo vamos a hacer es aquí arribita, no ahí sobre la línea. Y como x es menor a este valor, entonces significa que nos estamos refiriendo a todos los valores que van de aquí para acá. Entonces podemos decir que el dominio iría desde menos infinito hasta 2,5 y el rango es de 0 hasta infinito. ¿Ok? La gráfica de esta función sería algo parecida a esta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Perfecto. ¿No se supone que debería estar en el cero, profe? Debería estar en el 0 ¿qué? En el rango. ¿Sí? ¿De O sea, 0? me refiero en la gráfica. Claro, es que la gráfica es como esta.
La gráfica es como esta, estaría así, donde aquí quedaría el 2.5. Y este es el 0 que es el eje X. Recuerda que el eje X significa que Y vale 0. Porque la altura en el eje X es 0. Ok. Bueno, la función lineal, pues digamos que la función radical, cuando la función interna es una función lineal, es muy simple, sencillamente o puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda. Pero veamos qué pasa si esta función de aquí adentro es una función cuadrática. ¿Ok? Toca tener muy en cuenta esto, que el brazo va a empezar donde, donde tenemos la solución de la inecuación, ¿no? Este valor A es la solución de la inecuación. Como en las funciones cuadráticas tenemos dos resultados, significa que vamos a tener dos valores de A. ¿Ok? O sea que si la función es cuadrática, entonces vamos a tener dos brazos. Podemos tener una gráfica que sea de esta forma, donde aquí está la primera solución de la cuadrática y aquí estaría la segunda solución de la cuadrática. ¿Ok? Este es un caso que se nos puede presentar, es lo que normalmente ocurre, pero vamos a ver algunos casos particulares porque estos brazos pueden tener otras direcciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a recordar.